Bueno, pues quiero darles la bienvenida a esta nueva presentación que tiene por objetivo mostrar comparativamente el enfoque de proceso con el enfoque de producto que propone el Scrum. Y pues de alguna manera demostrar que efectivamente son complementarios. El enfoque de procesos tiene una historia pues ya de 7 décadas que ha venido cambiando a través de la historia, sus diferentes nombres y con sus diferentes propósitos. Sin embargo, ahorita lo que propone Scrum es complementar el enfoque y sentar un poco el enfoque al diseño de las soluciones, porque pues, en materia de diseño de software, pues las cosas cambian. Los procesos son de análisis, diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento en un solo, como le llaman, one shot, y los tiempos son básicamente reducidos cuando hablamos de desarrollo propio, desarrollo en casa. Y bueno, pues como mensaje de la diapositiva es que la clave del éxito y la gran oportunidad que tenemos de Scrum es justamente ver cómo se complementan estos dos enfoques, el enfoque de proceso y el enfoque de producto, para lograr una adecuación a los proyectos y tener esa mejora que nos está proponiendo. Quiero empezar, en primer lugar, con los términos y definiciones porque creo que es la clave para un pensamiento correcto. Mucho hemos escuchado hablar de que los problemas son problemas de comunicación, pero pocas veces nos detenemos a ver qué parte de los elementos del proceso de comunicación son los que están fallando. En este caso, tenemos un emisor, un receptor, creo que esto ya todos lo sabemos, y bueno, un mensaje, un código que usamos para poder comunicarnos. Y dependiendo de lo que entendamos por cada uno de estos mensajes y su simbolismo, pues será la facilidad con que la otra persona nos va a entender lo que le estamos tratando de comunicar. De hecho, tengo muchos ejemplos al respecto en momentos históricos en donde se ha decidido hacer un par y decir, a ver, tenemos que definir en primer momento qué es lo que entendemos por las mismas palabras porque no nos estamos entendiendo. Y esto estoy hablando a nivel nación, a nivel imperio, como lo podemos llamar, cuando España, por ejemplo, decide establecer un diccionario que pudiera unificar las palabras de todo el reino y poder establecer una lengua española unificada. Inglaterra haciendo el mismo esfuerzo a través del Oxford Dictionary, en donde le invierte décadas a poder establecer todas las interpretaciones posibles para una misma palabra y bueno, pues eso se llevó décadas el concluirlo. Y para ello recomiendo la película de Entre la locura y la razón, o Entre la razón y la locura, donde actúa Mel Gibson y Sean Penn, en donde se puede ver un poco del esfuerzo y realmente del tiempo que se llevó el desarrollo de un diccionario unificado. En términos de la parte técnica, yo les puedo compartir lo que sucedió con ISO 9000 cuando se dieron a la tarea de establecer un sistema de gestión unificado o un método administrativo unificado para poder lograr comunicaciones eficientes entre todos los actores de los procesos de comercio. O sea, la finalidad, como todo, es la ganancia económica. Y lo primero que vieron fue sentar una base conceptual, términos y definiciones, términos y vocabulario sobre la cual se va a construir la razón del por qué se está pensando de esa manera. En ese punto, si nosotros nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, resulta que producto, pues nada más es la cosa producida, entre otras definiciones. Sin embargo, ISO 9000 dice, bueno, es el resultado de un proceso. Y eso nos liga con otro concepto que es el de proceso, pero ahorita lo vamos a ver. En primera instancia, un producto tiene ciertos requisitos. Esos requisitos, por definición, son circunstancias o condiciones que debe de cumplir. Gramaticalmente vamos a ver cuál es su relación con los adjetivos que califican o modifican la circunstancia o condición del producto, o el sustantivo. Hasta este nivel podemos ver que la calidad es el grado en el que se cumplen los requisitos. Literalmente es el grado en que un conjunto de características inherentes, y ahí pongo entre corchetes la palabra al producto, porque la norma no lo especifica que sea el producto, pero bueno, es un tema de obviedad que estamos hablando de un resultado, y de hecho no lo menciona porque cuando se editaron los conceptos y definiciones todavía no estaba claro el concepto de producto
hablaban de un producto o un servicio, entonces no hablaron como tal de una definición estandarizada. Y bueno, el proceso histórico de cuál es la evolución del concepto de producto es interesante, porque a la fecha el concepto de producto pues finalmente se conoce como el beneficio que te presta incluso un objeto. Entonces hasta los objetos se convierten en servicios. Nosotros adquirimos una silla, adquirimos un carro, adquirimos una lámpara, el servicio que nos presta. Las características físicas se convierten en un elemento más. Entonces, bueno, tenemos el concepto de calidad. Para ambos puntos entra el concepto de, o la definición de requerimiento, que es acción y efecto de requerir o de pedir. Entonces, desde esa perspectiva, un requerimiento pues, no es una circunstancia o condición, es un verbo que nos están solicitando y que tiene que ver con el proceso de llevar a cabo el cumplimiento de ese requisito con el grado de calidad exigido. Cuando regresamos un poco el concepto a producto y lo relacionamos con su propia definición, vemos que es el conjunto de actividades que transforma entradas en resultados. Son actividades y obviamente van actividades secuenciadas de acuerdo a la fase en la que se encuentran o a la fase en que son requeridas. O sea, no se pueden producir las cosas aleatoriamente porque pues, todo tiene que armarse en un sentido lógico. Sin embargo, también entra otro concepto que es un subconcepto, en realidad, porque la esencia es la misma y estamos hablando del proyecto. Aquí se simplifica y dice, bueno, pues es un proceso de ejecución única. Y viene una gran diferencia. Estos dos conceptos van a jugar mucho ahorita en esta breve presentación porque hay que entender muy bien que un proceso, cuando estamos hablando de funcionalidades informáticas, se convierte en el concepto de producto. Entonces, los proyectos generan productos que son procesos al final del día. Es difícil en un principio estar jugando con estos conceptos, pero es muy necesario poder entender cómo cambiamos los conceptos de acuerdo a la circunstancia de la que estamos hablando. Ahorita, a nivel esquemático, pues este es un resumen. La ISO 9000 tiene muchísimas, bueno, muchas estructuras conceptuales que nos ayudan a comprender todo lo que tiene que ver con la evaluación, todo lo que tiene que ver con verificación, todo lo que tiene que ver con la misma calidad o la organización y demás conceptos y definiciones. Por el momento me interesan estos dos porque con ellos voy a trabajar en los esquemas de Scrum contra los esquemas del enfoque de procesos que no son incorrectos, simplemente son complementarios. En el siguiente punto vamos a hablar brevemente sobre cómo se construye un objetivo. Primero es el sustantivo. Y por definición es aquello que existe de por sí y en sí. Entonces podemos poner que el automóvil existe y le damos ciertos adjetivos calificativos para diferenciarlos unos de otros. En este caso es un automóvil familiar de 4 puertas, negro, con asientos en piel, cinturones de seguridad en 3 puntos, velocidad máxima de 250 kilómetros por hora y bla, 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 bla. Todos esos diferenciadores, y ya estamos hablando en términos de calidad, diferenciadores que modifican las circunstancias o condiciones del sustantivo. Esto ya nos está ayudando, pero aquí todavía no sabemos qué del auto. Simplemente existe. Estamos hablando de un sustantivo con sus características en específico. Cuando hablamos de meter un verbo, ya le estamos dando movilidad a este enunciado. Y ahí es donde ya se convierte en un objetivo. Entonces, hay que comprar un automóvil familiar de 4 puertas negros con asientos en piel para el uso familiar. Esta es la estructura de un objetivo en términos generales. A eso es a lo que le llamamos planear. Planear significa establecer objetivos, y establecer objetivos son enunciados que tienen un verbo, un sustantivo y un conjunto de adjetivos que determinan los criterios de aceptación si se logra o no se logra el objetivo. Cabe señalar y aquí en este nivel colocar el concepto de que cuando se asigna una responsabilidad, o sea, quién va a comprar, y cuando se asigna una fecha en específico, estamos hablando de que ya vamos a programar la compra de un automóvil para tal fecha por parte de X persona. Sin embargo, hay otro punto atrás de este concepto y donde está el verbo comprar. Podemos poner cualquier verbo. Hay verbos anteriores, o cuando se manejan verbos dobles, como en este esquema, aunque no necesariamente van ligados. Estamos hablando de dos momentos en específico. Cuando hablamos del primer verbo, que es el de fabricar, estamos hablando de un proyecto, porque para que exista el automóvil o se cumpla la definición del sustantivo, pues tiene que poderse fabricar, o es el proyecto de la fabricación.
En el concepto em, en el concepto de desarrollo de software, me gustó una aportación que hace y divide los, las etapas o niveles de los procesos. El proceso es el primer nivel. Luego, dentro de los procesos hay fases. Dentro de las fases hay actividades y dentro de las actividades. Esto se me hizo una muy buena herramienta y de hecho lo sigo usando muy útil porque es necesario eh, los verbos y irlos desglosando, haciendo una especie de breakdown structure para poder llegar hasta los verbos esenciales o los verbos concretos, que son al final de cuentas los que generan el código o sobre los que se genera un código, porque pues no puedes programar un código que sea validar si no lo bajas a un verbo que consiste en una comparación de una referencia contra un resultado. Ese bajar, validar, a comparar, es más o menos de lo que se trata este desglose de actividades. De lo que platicamos en la diapositiva anterior, si nosotros estamos pensando en comprar, pero para ello tenemos que hacer un proceso de fabricación, entonces estamos hablando de un proyecto. Tenemos el concepto, ya no es proceso, y el resultado de ese proyecto es un producto. Ese producto es el proceso que le vamos a llamar el BAU, el Business as Usual. Ese juego de conceptos más adelante lo vamos a trabajar un poco mejor. Finalmente, el mensaje de esta diapositiva, de este momento, es que sin sustantivos no hay productos, sin verbos no hay procesos, sin adjetivos no hay calidad. Tenemos que ser muy precisos a la hora de redactar y también a la hora de hablar, de expresarnos. Por ejemplo, he visto mucho errores conceptuales a la hora de que están definiendo un proceso cuando meten de las cadenas de tareas puros sustantivos. Y en realidad la práctica correcta debería ser un verbo con un sustantivo y las líneas que relacionan el paso de un estado a otro, que bueno, ahí metemos otro concepto de la máquina de estados, en las líneas que marcan, que unen los cuadritos en donde hay verbos, por ahí se transfiere un sustantivo con adjetivos modificados. Tal vez estoy siendo muy técnico, más adelante o en otra ocasión tal vez estaremos hablando de la precisión en esa definición de la secuencia de procesos. A manera de ejemplo, quise ponerles esta tabla que fue de donde yo derivé la necesidad de abrir los verbos y simplificarlos hasta llegar a un código, a algo que pueda ser codificable. Pues cabe señalar que el usuario siempre plantea sus necesidades al nivel de evaluación, síntesis o análisis, cualquiera de esos tres niveles, y el programador requiere las definiciones a nivel de concepto, a nivel de comprensión, a nivel que se pueda programar, que se pueda codificar. Entonces, en ese vaivén encontramos que el punto intermedio es lo que el Business Analyst empieza a definir. ¿Qué pasa entre lo que el cliente está pidiendo a nivel de evaluación contra lo que el programador está requiriendo a nivel código? De esa manera podemos ver que el diseño parte de lo general a lo particular, o sea, del nivel de evaluación hasta el nivel de conocimiento, y esto es a mero ejemplo. Y el desarrollo siempre parte al revés, del nivel más básico o verbos concretos hacia los niveles más complejos que son los niveles de evaluación. No es que los sistemas no lo sepan hacer, no es que no lo puedan hacer, lo pueden hacer. Lo que pasa es que tenemos que llegar a una lógica que yo le llamo la micrológica de una programación. Cabe señalar ahora ya siendo más específicos y tratando de ser más claros en esta presentación, el concepto de calidad como el grado en que un conjunto de características inherentes al producto cumple con los requisitos, podemos poner estos ejemplos. Si hablamos de que la característica o el atributo es el peso y que el rango en el que se debe mover es entre 5 y 15, el criterio de aceptación para nuestro producto en esta ocasión como ejemplo es 10. La unidad de medida son kilogramos. En el segundo, la unidad de medida son kilómetros por hora. Su mínimo 0, su máximo 200. Yo quiero que se maneje en 120. Hay criterios que son de sí o no, o binarios como le llaman, que la funcionalidad haga la suma. ¿La hace o no la hace? Que la funcionalidad presente información, X cantidad de información de X circunstancias, sí o no la hace. O que sea de color rojo. Ahí le pongo un poco de variabilidad porque, pues obviamente ha habido muchas discusiones
la historia del hombre, en donde dice, bueno, esto es rojo, no, pero es que yo lo quiero rojo carmesí. No, yo lo quiero rojo tirándole a morado y cosas así. Entonces, pues ya existen patrones, que es el Pantón, por ejemplo, en donde determina qué tanto es tantito, qué tan rojo es el rojo que nos gusta o nos gustaría tener en un auto o en cualquier objeto. Pues bueno, este esquema es un poco para entender en dónde juega el concepto de calidad con sus rangos diferenciadores. Posterior a ello, eh, continuando con la dinámica, ahora sí ya llegamos al punto en donde comparamos. Tenemos ahí un poco los conceptos. Ahora vamos a ver el enfoque de procesos contra el enfoque de productos. El primer enfoque de producto, el primero es el enfoque al producto. Y ahí por ahí debemos empezar. Comprender qué es lo que se tiene que operar como un proceso final que tiene el usuario. Y ahí es donde entran los conceptos de Scrum. El, el user story o la historia de usuario, cómo se tiene que formular y se tiene que completar primero en primera instancia para poder después pensar en diseñar un proceso o un proyecto, un proceso de proyecto para poder lograr el funcionamiento como el usuario. Entonces, este es el enfoque de proceso, a lo que estamos acostumbrados y que no es raro para nadie. El enfoque de proceso, de hecho, es uno de los principios de los sistemas de calidad. Dice que es precisa que es un resultado deseado se consigue más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados como un proceso. Esto es real, esto es muy cierto, no pierde ninguna validez. El, el, la parte izquierda tenemos el proceso de desarrollo de cualquier cosa. Análisis, diseño, desarrollo, validación, liberación, mantenimiento. El producto se somete al proceso. Como podemos ver, aquí puse como ejemplo la funcionalidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, suponiendo que son 6 funcionalidades. Entonces pasa por su etapa de análisis, su etapa de diseño, su etapa de desarrollo, su etapa de validación, hasta llegar al punto en donde ya están en una fase de mantenimiento y hasta entonces se da el famoso business value. Esto es a lo que le llaman de cascada. Pues yo no veo correcto. Y esto sigue sucediendo. Ahora vamos con el enfoque de proceso para que vean, vayamos viendo cuál es la diferencia. Aquí volteamos la gráfica y decimos, ahora las funcionalidades, la funcionalidad de la 1 a la 6 se ponen en la columna y el proceso se somete al producto. No estamos liberando todas las funcionalidades como se puede ver aquí en este esquema. No se liberan al mismo tiempo. El business value se da en diferentes momentos. Vamos liberando por partes. El time to market, el famoso time to market se logra a través de este escalonamiento, pero todos tienen la misma cantidad de pasos de un proyecto. Hacemos análisis, hacemos diseño, desarrollo, operación. Seguimos haciendo una pequeña cascadita, pero ahora el enfoque es cambiarlo al producto. La funcionalidad 1 pasa por esas etapas y se libera en cierto momento. Y así sucesivamente. Este es el enfoque de producto. Los dos son correctos. Este es el enfoque de la administración del proyecto. Ahora, ¿qué pasa con un proceso Scrum? Pongámosle los nombres que utiliza en la metodología. En primer momento existe un product owner o alguien que va a estar encargado de definir la solución a nivel negocio y lo hace con los usuarios para determinar un proceso de mejora continua, llámele Six Sigma, llámele círculos de calidad, llámele mejora continua de la que ustedes gusten y manden. Entonces ellos determinan que las modificaciones en los procesos actuales tienen que ser A, B, C, y de todos esos, los que requieren soluciones tecnológicas son algunos, ¿no? Entonces empieza a compartir la información de ese análisis con el Scrum Master. El Scrum Master empieza a formar su Scrum Team y el Scrum Team en conjunto hacen y diseñan una solución tecnológica. Aquí ya estamos viendo los dos enfoques. No perdemos de vista tanto el enfoque del producto como solución, como el enfoque del proyecto. Si se pueden dar cuenta, el Product Owner tiene su campo de acción del lado derecho y el Scrum Master del lado izquierdo. La redacción de las actividades del lado izquierdo son con relación al argot utilizado por el desarrollo de software, que es proceso, fase, actividad y tarea, mientras que del lado de la solución es lo que le llaman épica y los diferentes niveles, y ahí podría ser un punto a mejorar, los diferentes niveles de las historias de usuario.
El siguiente momento es, ahora sí, el famoso estira y afloje de qué es lo prioritario. Tú como Product Owner, dime qué funcionalidades de todas las que me acabas de dar es la que quieres primero. Y esa negociación en donde decir, mira, yo tecnológicamente no te puedo dar esa solución primero que la solución A, primero que la B, porque necesito desarrollar tal y tal cosa. Entonces, estratégicamente yo te podría entregar esta solución para que tu time to market pueda resultar en un tiempo menor. No sé, todos los escenarios que se pueden dar. Sin embargo, lo que no debemos de perder de vista es esta doble pared en donde tenemos que dibujar tanto la solución y no perder de vista que son actividades de la solución y no perder de vista tampoco que hay actividades o tareas propias del proyecto que son parte del proceso único que se ejecuta para lograr que el proceso de negocio opere como se desea operar. Vayamos a los ejercicios y algo más práctico. Contra User Stories. No es trivial el encontrar y el definir la redacción de las tareas con el actor adecuado. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos yo como desarrollador, y ya para empezar, el desarrollador. Debo crear la funcionalidad de comparar los cálculos operados contra los resultados esperados según catálogo. Okay, ya esto ya es una tarea. ¿Por qué? Porque lo está haciendo el desarrollador. Sin embargo, esa no es una llave segura, porque también en la segunda tarea podemos ver que el operador de cobranzas, por ejemplo, también tiene una tarea en donde requiere construir la regla de aceptación. Eso lo hace por única ocasión. Entonces ahí entra el segundo punto. La está haciendo el usuario, pero el destino de esa tarea más bien es hacia el proyecto, porque es una actividad única. Y por último, el último ejemplo, que bueno, es el desarrollador, hace las configuraciones de perfiles, por ejemplo. Contra lo que se redacta del lado izquierdo, ahí sí son user stories porque describen la funcionalidad esperada. Yo como operador de cobranzas requiero validar que el monto pagado coincida con el monto requerido. Yo como supervisor de cobranzas requiero obtener el reporte de estatus de la cobranza. ¿Qué contiene ese estatus? Entonces habría que abrir las historias de usuario para poderlas trasladar a las tareas del lado izquierdo. Yo como operador de dictamen requiero una pantalla donde pueda visualizar toda la documentación que necesito para determinar si un pago procede o no procede. Eso es en una historia de usuario a muy alto nivel. Incluso hasta la podríamos llamar épica, porque el proceso de dictamen incluye, al menos que yo recuerde, entre 5 o 6 fases. Pero bueno, el ejemplo que quiero mostrar es que no necesariamente el actor o con el criterio de que el actor que hace la tarea define si es una tarea o si es una user story, sino que también tenemos que saber que la tarea que se está redactando es de ejecución única o de ejecución continua, con un proceso de pago. Aquí podemos ver el user story es proceso, las tareas son proyecto. A manera de tips, en este punto podemos decir, en cuanto a la redacción, primero, podemos hacerlo definiendo quién es el actor. Si el actor es el usuario, entonces es una tarea del producto o del BAO. Y si el actor es un miembro del Scrum Team, entonces es una tarea o actividad del proyecto. En segundo nivel es identificando qué tipo de tarea es. Si es continua o del BAO, entonces es una tarea de producto. Si su ejecución solo sucede una vez, entonces es una tarea o actividad del proyecto. Por otro lado, tenemos la definición semántica que podríamos usar como herramienta para poder separar los conceptos, las ideas, los pensamientos, pensar correctamente para poder organizar las tareas, que es la segunda fase del proceso administrativo. Después de planear, tenemos que organizar. Esta organización se puede dar de esta manera. El Work Breakdown Structure del producto es fórmula épicas, futures and user stories. Y el segundo es el Work Breakdown Structure del proyecto, que es el proceso, la fase, la actividad y la tarea. Esto no es limitativo, pueden ser más. Las user stories pueden partirse, las actividades pueden partirse aún más, dependiendo de las necesidades. El caso es que comprendamos que el concepto es trabajar en dos sentidos a la vez. Y con esto, pues termino con esta introducción. Cada uno de estos temas que ahorita estoy presentando como nivel de introducción, pues ciertamente tiene un trasfondo muy grande. Y de hecho es toda la filosofía Scrum, toda la filosofía Emil, toda la filosofía incluso del business analyst, muchos actores, muchas formas de ver la misma realidad y que de algunos puedes tomar ciertos conceptos para poder ir madurando esta industria de los procesos. No estoy hablando de una industria de manufactura o la industria de los procesos administrativos, estamos hablando de la industria de la ingeniería de procesos, que es la que engloba absolutamente toda la actividad humana.
Y bueno, dando una conclusión, les deseo todo el éxito en sus proyectos y ya saben que para cualquier pregunta o sugerencia estoy abierto para poder apoyarlos en lo que ustedes gusten. Hasta luego.